El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, se incorpora al equipo Antonio Herrero, que es periodista, además viene muy enfadado, cabreado, viene además con su tesis doctoral, con la tesis doctoral que la ha traído, que te lo agradecemos. Aquí está la tesis doctoral, territorios yihadistas, terrorismo, y su reflejo en los periódicos españoles. Aquí está la tesis de el doctor Antonio Herrero Vázquez. Aquí está y habla del 77 al 85. A ver, Antonio, antes de nada, buenos días. Buenos días, a ti y a todos tus oyentes. Estás enfadadísimo. Hombre, vengo bastante cabreado porque ayer una entrevista con un contertulio que trajiste, entre otras cosas, negaba la colocación de bombas por parte del MPAYA. Y además se permitió el lujo de insultar, de llamar subnormal, palabras textuales, a Rafael Valdenebro Sotelo, el Policía Nacional, el primer TEDx que muere en acto de servicio y desgraciadamente fallece en La Laguna por una bomba colocada por el MPAYA. O sea, vamos, no sé hasta qué extremo se puede permitir que venga, no sé a este señor a qué se dedica, de qué habla, si es nada más que un canchanchan o tiene algún tipo de cualificación para poder permitirse hablar tan ligeramente de lo que ayer habló. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fueron los hechos? Bueno, pues se produce una colocación de una bomba por parte del MPAYA, por mucho que él lo niegue, en lo que era el antiguo Banco Vizcaya de La Laguna, y acude a desactivarlo el equipo TEDx de la Policía Nacional. Es verdad que era incipiente ese equipo. Rafael Valdenebro es el desactivador de la Policía Nacional que acude a desactivar el artefacto explosivo. Este artefacto estaba colocado en un alféizar de la ventana y en la parte superior, según relató él mismo a Luis Mardones Sevilla, que era en ese tiempo gobernador civil, habían 3 niños. Entonces la premura en en desactivar la bomba era porque estaban esas 3 criaturas allí. Se le ordena a los niños que se metan al fondo de la casa, se meten, pero niños de corta edad, pues tú imagínate, un lugar de sirenas de policía, coches, cascos, aparatos especiales para los desactivadores, la calle cortada, megafonía, y al final pueden aparecer otra vez los niños. Entonces Rafael Valdenebro cruza de un lado de la calle a otra, estamos hablando la calle, la paralela que baja de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, y a la altura de la catedral aproximadamente de La Laguna estaba puesto donde estaba antiguamente el antiguo comercio de la Pantera Rosa, ahí estaba Blanco Vizcaya, y en el momento que coge la bomba para llevarla a introducirla a una especie de cubo que había, por si estallaba, le revienta cruzando la calle. Le amputa un brazo y pierde un ojo. Rafael Valdenebro estuvo una semana agonizando en el Hospital Universitario de Canarias y al final fallece. Entonces, estoy indignado porque me pareció una falta de respeto totalmente a un servidor del orden público. Rafael Valdenebro abre la lista, la desgraciada lista de casi una veintena de TEDx del Cuerpo Nacional de Policía y pierde la vida por salvar la vida de otras personas. O sea, no se puede hablar tan ligeramente, por mucha ideología que tenga, por mucha simpatía que sienta hacia el MPAYA, que es un movimiento terrorista, por mucho que este señor hable de movimiento de liberación, de la manera que lo hizo. ¿El MPAYA es un movimiento terrorista? Y hay además una sentencia porque Antonio Cubillo demandó a Paco Chabanel, el periodista que estuvo en Canalla 7 y bueno, ahora está en una emisora de radio, porque lo llamó terrorista. Y le dio la razón, el Supremo le dio la razón a Paco Chabanel. Le dijo que podía llamarlo perfectamente porque era un movimiento terrorista. Además, aquí tengo la lista de todas las bombas que colocaron. Las acciones del MPAYA entre noviembre de 1976 y abril del 78. ¿Quieres verlas? Tienes aquí toda una lista. Y esta no es elaboración propia, yo lo modifiqué, pero está tomada de un libro que se llama Imaginar la Nación Canaria, de Sebenzui López Trujillo, que recientemente acaba de sacar una tesis doctoral también sobre el tema del MPAYA. El problema que tiene el tema del MPAYA es que hablar del tema del grupo terrorista MPAYA, porque hay que definirlo así, levantan pollas aquí en Canarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas de esta gente se acogieron a la amnistía del año 78 y otras se acaban incorporando a partidos políticos legales, entiéndase, desde Coalición Canaria hasta el Centro Canario Nacionalista, en fin. Entonces, claro, la juventud desconoce qué fue el movimiento terrorista de MPAYA. Cuéntanos, ¿qué fue el movimiento? Un movimiento terrorista que surge, es una idea que tiene Antonio Cubillo cuando vivía aquí en Tenerife, él era abogado,
y tiene un problema con las autoridades militares porque defiende a los trabajadores de una consignataria. Y bueno, se le imputa por la jurisdicción militar un delito y bueno, recibe un soplo de alguien que le dice que es preferible que se vaya porque había estado detenido y huye a través de Francia y llega a Argelia y se establece en Argelia. Argelia ha estado en un proceso también de poscolonización, había sido colonia y provincia de Francia. Y bueno, al final consigue que el presidente argelino le dé, lo ponga a trabajar, porque daba clases, y le dé una emisora de radio Canarias Libre, desde la que pues lanzaba proclamas defendiendo la independencia del archipiélago en contra de España, denunciaba públicamente a muchas personas con nombres y apellidos diciendo que eran españolistas, y bueno, según este documento, el M. Pallá es autor de casi 101 artefactos, unos con daños materiales y heridos leves, otros que se lograron desactivar, otros sin daños y algunos artefactos simulados. Son autores de un robo de más de 25 kilos de goma 2 y 45 detonadores. Más adelante roban otros 800 detonadores. Estamos hablando del 10 de septiembre del 77, el 20 de agosto del 77, en los depósitos de Ruiz y Boni, en Gáldara, Güímez, en Las Palmas. Vamos, aquí hay para hablar lo que ustedes quieran, pero lo que no se puede permitir, te repito, es traer a este contertulio que ayer trajeron ustedes para soltar por esa boca. Sobre todo lo que más me dolió es el insulto, una persona que no puede defenderse y que además pierde la vida, no porque no supiera desactivar, sino porque los relojes, los temporizadores, según las manifestaciones, que también te las traigo aquí, de la desarticulación del MEPAYA por parte de la 151 Comandancia de la Guardia Civil, reconocen que los relojes que habían comprado en los indios en Santa Cruz eran defectuosos y de baja calidad, estaban preparados para explosionar a una hora y explosionan a otra que no tenían previsto. Tú sabes que aquí también se puso una bomba, ¿no? Lo sé también que se puso aquí. Cubillo ordenó colocar una bomba debajo de la casa donde vivía su madre, en la calle Ramón y Cajal, o sea, el cuartel de la Bolsilla de Tacoronte, el Banco Central de Taco, Galerías Preciado, donde habría muchos sitios, hay muchos sitios para nombrar de todos los artefactos que mandó a colocar. ¿Qué queda de todo eso, Antonio? Pues queda nada más que un grupo de nostálgicos, como este individuo que trajiste ayer, y que no, afortunadamente, la población canaria, más allá de que algún iluso hace uso de esa bandera con las 7 estrellas verdes, que no es la bandera de Canarias, que es la bandera que creó Cubillo, no tienen ni tan siquiera un espacio en el espectro político. Cuando se legaliza, Cubillo viene de Argel a Canarias, se presentan a las elecciones como el partido político legalizado y solamente consiguen un concejal y en Lanzarote, punto. No tienen mayor presencia en el... ¿Han desaparecido? Prácticamente, sí, ya te digo, nostálgicos de la edad de esta persona, que debe tener como 80 años, es lo único que queda, y alguna rémora que de vez en cuando los oyes gritando y alguna pintada, pero es que no saben ni tan siquiera quién es Antonio Cubillo. Yo he dado clase en la universidad en un máster y he puesto la pregunta esta y te asombrarías de la respuesta que te dan los alumnos, que son alumnos de un máster que ya tienen un grado en distintas carreras y no saben quién es Antonio Cubillo. El que más le suena diciendo que era un político, como mucho, pero desconocen la faceta de que lideró un movimiento terrorista. Buenos días, Antonio. Antonio, doble, triple compañero mío, porque periodista, grado social también estudiamos, estamos en la reserva voluntaria también. Vamos a ver, ustedes no contabilizan, ustedes no, tú, en ese trabajo no contabilizaste como de forma colateral lo de los jumbos, de los rodeos. No, los jumbos no lo puse aquí, aparecen porque, bueno, tú como licenciado en Derecho sabes que hay un axioma que dice que la causa es la causa del mal causado. Y es el tema que se le imputa, que es lo que ellos intentan siempre lavar, igual que lo del policía. Ayer este hombre, por ejemplo, dijo también que esa bomba la habían colocado los servicios secretos españoles. No, la autoría fue del M-Pallá. Efectivamente, los 583 muertos se producen a raíz de la colocación de una bomba en la floristería del aeropuerto de Gando que obliga a desviar los vuelos a los rodeos. Una concatenación de hechos, neblina. El aeropuerto estaba saturado, había que dar prioridad para seguir ocupando la plataforma.
dicen también mala dicción o mala interpretación o mala audición entre el controlador y el comandante Sí, de QRM, que a partir de eso se KLM. establece Otro protocolo. otro protocolo en el cual tienen que repetirse las consignas dos veces. ¿Sí? Entonces, todo esto pues produce ese desgraciado accidente que además costó, porque Estados Unidos tenía vuelos a Canarias turísticos. A partir de ese accidente no han vuelto más a operar la aviación americana, ni han traído, se intentó por parte de una compañía canaria que fracasó, y no ha habido ningún intento más de venir aquí. Tenemos una mota negra, y se lo debemos agradecer a este señor. No, ya. Antonio, ¿alguna pregunta? Sí, hay un comentario muy antiguo que se habla, no recuerdo el nombre, ¿no? O sea, el M. Payás tuvo un infiltrado, ¿te acuerdas? Que fue el que al final le dio la puñalada, ¿no? Y esa persona le propuso a Cubillo, era un infiltrado del gobierno español, le propuso a Cubillo suministrarle armamento, o sea, explosivos y tal. ¿Eso fue verdad o fue mentira? Porque No. se habló de que el propio gobierno era el que suministraba ese armamento. Eso es falso rotundamente, inveraz, y es una mentira como un día de fiesta o como un piano. Se desarticula en el Payá precisamente por la metedura de pata de uno de sus integrantes, el famoso comandante Guetón. No se le ocurre otra cosa a este individuo que vivía aquí en La Laguna, en la pensión Guanapay, que se saca una foto en un fotomatón con una gorra, una boina, con una estrella de 5 puntas, y se llamaba FAG, FAG, Fuerzas Armadas Guanche. Este tenía una novia con la cual alardeaba, una novia de taco, con la cual alardeaba de que él era el comandante por parte de Cubillo. Esto sí llega a oídos porque la Guardia Civil estaba muy preocupada con que se le escapara, y sobre todo el gobierno de Adolfo Suárez se le escapara el tema, porque era bastante preocupante. Porque hay un hecho político que sí consigue Cubillo, que es que intentó presentar una moción de independencia ante la OUA, cuando tenía su sede en Addis Abeba, en Etiopía. Y entonces ahí sí que se ponen las pilas el gobierno español y envían a la florinata de la Guardia Civil, a los servicios especiales, el embrión de lo que ahora es la UCO, por ejemplo, y eso sí que se infiltran en el M-Payá. Y por culpa de ese individuo se articula prácticamente toda la rama militar del M-Payá, pero no hubo ni suministró armas. Eso es el mantra que siempre, como soltó ayer este individuo, de que había puesto las bombas el Estado español. Otra cosa, Antonio, el atentado a Cubillo, ¿qué pasó ahí? El atentado a Cubillo es lo único que dijo de verdad ayer. El atentado a Cubillo, el Ministerio de Interior, que lo dirigía Rodolfo Martín Villa, pues empieza a estar harto ya porque se preocupan de que esto creciera más, las algaradas. Además coincide con varias cosas más. Coincide con la entrega del Sáhara, la llegada de más de 3.000 colonos a Las Palmas fundamentalmente, la desarticulación de varias empresas, desarticulación porque se modifica los portuarios, las huelgas de las guaguas en su momento, unos sindicatos de corte nacionalista independentista muy fuertes, y todo esto pues hace un caldo de ebullición, paro. ¿Y qué pasa? Que no se les ocurre nada más que la brillante idea de contratar a dos matones que bueno, pues fallan en su intento de acabar con la vida de Antonio Cubillo en Argel, y son detenidos por la policía argelina, y bueno, y el Estado español ha sido condenado efectivamente a pagar lo condenaron a 250.000 euros a pagarle a Antonio Cubillo. O sea, que fue que se hizo mal todo eso. Hombre, vamos a ver, se hizo mal porque en vez de combatirlo por la vía legal y la vía jurisdiccional, se busca, además propiciado desde el propio Ministerio del Interior español, acabar con la vida de Antonio Cubillo. ¿Es verdad eso de que intervino también el gobierno alemán, o sea, los servicios de inteligencia? Sí, el gobierno alemán sí facilitó parte de la información para poder llegar a Antonio Cubillo, aunque se sabía dónde se quedaba, pero es verdad que tenía unas medidas de seguridad, se cambiaba de itinerario, porque sabía que era podía ser objetivo de un atentado terrorista. Sí, los alemanes, y muchas veces no evaluamos bien, pero tienen un servicio secreto muy, muy bueno, muy bueno. Y lo salvó también el factor suerte, porque ese día, día del apuñalamiento, Argel estaba vacío, porque había un partido de fútbol y entonces no había tránsito, porque hay una ciudad, por lo visto, yo no la conozco, pero muy congestionada en ese momento. Y pudieron ir al hospital rápidamente porque se estaba desangrando.
Y eso eso fue una suerte que tuvo, bueno, me parece bien para que salvara la vida. Pero yo lo que quería señalarte, cuando dijiste antes que se puso las pilas el gobierno, y se puso las pilas también porque la UA, recuerdo en esa época, que había mandado embajadores no lo que entendemos diplomáticos, sino observadores a Canarias a ver si la verdad era la mayoría africana, que Antonio Cubillo decía y tal, y cuando vinieron aquí, vieron que todos aquí, ahora vemos algunos negros de los que han venido, negritos, pero los únicos negros que había en aquella época eran los guineanos, los de Guinea, que eran, vamos, españoles, otros españoles, porque muchos guineanos eran de los que se marcharon de la dictadura de Macías, pero que entonces eso también le dio un retroceso a la propia UA, le quitó importancia al planteamiento de Cubillo, vamos. Eso lo recuerdo que sucedió en ese momento. Y bueno, y después dices tú lo de la florinata de la Guardia Civil, sí, porque toda la operación de desmantelamiento del MPA fue de la Guardia Civil, nunca la policía. Única y exclusivamente de la Guardia Civil, efectivamente. La policía secreta ahí intervino muy poco, la policía armada que era en ese tiempo. Sí. ¿Qué queda ya de eso? Nada. No queda nada, te lo dije antes, no, por fortuna. Los partidos que han trabajado en esta línea, todos han fracasado. Sí, vamos, que no tiene sentido. O sea, hablar ahora de independentismo del archipiélago canario, algo que es o sea, no tiene recorrido ninguno. Y se le intentó y se le facilitó, porque mira, una de las entrevistas de las 3 que tuve en la tesis doctoral, se le hice a Eligio Hernández y le preguntaba que qué grado de participación tuvo en el regreso de Antonio Cubillo al archipiélago canario, y era para que él se intentara reintegrar a la vida pública y política, siempre y cuando renunciara al movimiento terrorista, vamos. Y él fue uno de los... Pero eso se consiguió. Eso se consiguió, sí. Sí. Mira, solamente se le impuso, me contaba Eligio Hernández, que se le impuso una fianza de 300.000 pesetas nada más. Lo único que había que hacer, una vez llegase desde Argelia Gando, era detenerlo y trasladarlo a Madrid y ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional. Se pagó la fianza y quedó en libertad. Llegó a Tenerife y fue recibido en el orden de multitudes. En esta vuelta, uno de los que consiguió que viniera era un hijo de un diputado republicano, Helio Rodríguez Figueroa. Y bueno, él aceptó de buen grado las condiciones impuestas por el gobierno de la nación para su regreso. Las condiciones no las puso el gobierno, las puse yo, Eligio Hernández, y las aceptó de buen grado. Lo que no iba a hacer era ponerlo en libertad, nada más llegar, ni meterlo en un calabozo. Los puse a disposición de la Audiencia Nacional en el primer vuelo. Y después de prosperar la moción que tenía previsto presentar Cubillo ante las Naciones Unidas con el apoyo de la Organización para la Unidad Africana, ¿hubiese supuesto un cambio de la soberanía de España sobre Canarias? No tenía ningún sentido. En aquella época vino una misión de la OEA y hay un montón de anécdotas al respecto. Hay una realidad, y es que el independentismo canario tuvo 2 personajes absolutamente secundarios. Uno, Secundino Delgado, que es el creador de todo este tema, y era un hombre de segunda fila que solo se conocía en Tenerife y no dejó escrito ninguna cosa relevante. El otro fue Antonio Cubillo, que tenía un poco más de formación. Ya. Bueno, te pones los auriculares, Antonio, porque en esta emisora de radio para nosotros los más importantes son los oyentes, ¿no? Y los oyentes llaman. Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo voy a ser corto. Está claro que la independencia de Canarias siempre ha sido una quimera, pero en programas sucesivos podrían hablar de lo que ha sido la realidad del canario de a pie durante todos los 500 años. Nada más, muchas gracias y buenos días. Gracias por la llamada. Bueno, una opinión de un oyente, sí. Que todas las opiniones son respetables. Antonio. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó en Venezuela? Porque tengo entendido que el MPA cuajó en ese país, ¿no? En Venezuela lo que se creó fue el MIC, Movimiento Independentista Canario. No tiene que ver con, o sea, otro movimiento distinto. Este sí que era un movimiento más político y sobre todo recaudador de dinero entre la colonia canaria en Venezuela, que era el que prestó apoyo económico, amén de haber enviado algunas cartas, de las cuales conservo, de amenazas a políticos y a gente relevante de aquí. Hay que hacer mención a 2 intentos de atentado que planificó en el Valle, y uno fue el asesinar al capitán general de Canarias en aquel momento, Mateo Prada Canillas, y a un senador de UCD, Rubens Enrique, fallecido hace 2 años. Y el método era, y ahora nos asombramos,
que se están utilizando, pero ellos planificaron utilizar un avión de aeromodelismo cargado de explosivos y lanzarlo contra ellos. No quedó nada más que esto cuando los desarticulan, y detrás de la operación había un miembro de la Policía Armada, que luego militó en un partido político legalmente constituido. Ya. ¿Quién era ese? Y es ¿Quién compañero era? nuestro de algunas carreras que hemos estudiado nosotros. ¿Quién es? Pedro Aniceto Medina Calero. Sí, ¿eh? ¿Y qué relación? Es de tu promoción de periodismo. No terminó. ¿Qué relación tuvo al final el M. Payás con el secuestro de Eufemia Fuentes en Las Palmas? Porque fue una historia ahí que sí, quedó como muy... Ahí se cruzan un tema de delincuencia habitual, más venganzas contra Eufemia Fuentes, y yo creo que el M. Payás, Cubillo, que era el más inteligente de todos los que militaban ahí, pues aprovecha la coyuntura para, yo creo que un poco reivindicar ese papel de secuestrar y acabar con la vida. Pues Eufemia venía con un bagaje de ser hombre del régimen, tenía una fama de haber sido de todo. Y entonces el M. pues aprovecha ese halo que había en contra de Eufemia Fuentes para pues tomar ellos la autoría, y además incluso se ve involucrado el delincuente el Rubio, que estoy convencido que él no tenía nada que ver con el M. aunque es verdad que intenta mantiene contactos con Antonio Cubillo, pero no creo que tuviera absolutamente nada de ser un militante destacado como eran otros que sí detuvieron. Antonio, la independencia de Canarias es una quimera. Sí, la independencia de Canarias es una quimera, pero no de ahora, desde hace muchísimos años, desde que surgieron estos primeros movimientos en los años finales de los años 60-70, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, somos España, aquí hay una serie de garantías, derechos y libertades que seguramente con otro señor ni se podría mantener, no solamente los derechos y libertades, sino que acabaríamos siendo pues plataforma de otra serie de países con los que él mantenía contacto. Dijiste que el MIC es anterior al M. ¿no? El MIC es anterior al M. Sí. Y además no tenía esa relación, o sea, no se le puede nunca vincular con que ellos fueran autores de autoría de ningún tipo de artefacto explosivo. Pero sí es verdad que la colonia canaria en Venezuela es la más importante, y sí que consiguieron pues recaudar fondos. Hay muchos panfletos que por ahí circulan, la universidad tiene algunos en la biblioteca, y algunas cartas de amenaza que sí tengo yo, una por lo menos tengo elaborada por el MIC. Mira, citaste antes a Secundino Delgado. Secundino Delgado, el padre del nacionalismo canario, yo sí lo entiendo así, pero del independentismo no sé, porque él además lo que era autonomista. Que autonomista en aquella época se puede considerar no independentista, sino la palabra no era autonomista. Se puede considerar autonomista, pero él le da otra denominación, pero independentista. Yo en las cuestiones que he leído, no he leído muchas, pero de Secundino Delgado he leído algunas cosas. No habla nunca de independencia. No lo digo yo, sino que ellos lo ponen como paradigma en todos sus carteles. Sí, que lo citaste, dije yo. Lo citas sí, lo citas desde el trabajo, en la tesis. Fue una moda que tuvo en España, ¿no? Que todo el mundo quería una autonomía, hasta unos barrios de Andalucía pidieron ser autónomos. O sea, bueno, si te remontas, Antonio, a la Primera República, tiene el cantón de Cartagena, que era... Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Antonio, ¿algo que no hayas dicho que quieras decir, que quieras destacar? Primero, darte las gracias por permitirme por supuesto, aclarar. Esta radio está abierta. Aclarar esto. Y segundo, cuando se habla en un medio de comunicación, por lo menos se tiene que venir mínimamente informado y no largar lo que largó esta persona ayer, sobre todo llamar como llamó al artificiero, porque es algo que yo por mi parte no lo voy a tolerar, y soy amigo de sus dos hijos, porque cuando él muere, Miguel tenía 6 meses y Rafa tenía 2 años y dejó una viuda. O sea, y no se puede tolerar ese tipo de insultos, porque murió defendiendo al resto de la ciudadanía. Punto. Bueno, sí. Antonio, nos queda un minuto. Sí, yo tengo una pregunta, la última. Rápido. Sí, hay partidos políticos en la actualidad que quieren recuperar la bandera no de las 7 estrellas, las 8 estrellas. Pero es curioso, ¿se sabe el motivo?
por lo que lo quieren hacer. No lo sé, porque yo no comparto esa ideología, no milito en esos partidos, pero por ejemplo las juventudes de Coalición Canaria aparecen constantemente con esa bandera en sus congresos. Hace poco el presidente fue a clausurarlo y en un lado del estrado estaba la bandera con las 7 estrellas verdes. No lo sé por qué lo usan. Bueno, Antonio Aldana, hasta septiembre. Jerónimo González, hasta septiembre. Antonio Herrero, gracias. A ti, Miguel Ángel. Esperemos escucharte más veces. Un abrazo muy bien. fuerte. ¡Nos Saludos. vamos! No se vayan de la sintonía de la 10 Capital Radio. El remate con Miguel Ángel González Suárez.